Hola y bienvenidos nuevamente a este canal. Continuaremos con la serie de PyTorch. Hemos visto que es una herramienta muy útil para programar algoritmos de Deep Learning y en esta ocasión vamos a generar un modelo sencillo para aprender el patrón de una línea recta y que pueda ser capaz de replicarlo. La primera etapa va a ser preparar y cargar los datos. A grandes rasgos, en Machine Learning se involucran dos etapas. La primera es pasar la información que tenemos a números. Esta información pueden ser imágenes, pueden ser audio, puede ser video. La segunda etapa es generar o aplicar un modelo que aprenda la representación lo mejor posible. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos datos? Nosotros los tenemos que generar. En este ejercicio vamos a generar nosotros nuestros datos que formen una línea recta. Estos parámetros serán conocidos y luego generaremos un modelo que estime estos parámetros. Comenzaremos estableciendo los parámetros de una línea recta, que es un valor de una pendiente, y posteriormente el valor de cruce con el eje vertical. Vamos a comenzar a escribir código. Tenemos aquí que importar torch, importar nn, explicaré más adelante qué es este nn, en matplotlib, y veremos la versión de torch instalada. Veamos. Tenemos, vale, a ver, generando datos. Vamos a poner los valores de la pendiente. Vamos a ponerle 0.7 y vamos a ponerle el valor que cruza el eje vertical. Vamos a ponerle, no sé, 1. Luego creemos la línea recta. Vamos a ver que comience. Tenemos que generar una serie de valores para que nos den la línea recta que deseamos. Ahora verán a lo que me refiero. Entonces, vamos a ponerle mayúscula, va a ser igual torch.orange and step.on quiz. Este un squeeze va a ser para agregarle una dimensión nada más. Igual. Entonces aquí vamos a poner la ecuación de la línea recta, que es el valor de la pendiente, que le hemos puesto como 0.7, que es el val1. Va a multiplicar a x, que es esta serie de valores, más val2, que es el valor que cruza con el eje vertical. Genial. Ahora, si queremos ver, vamos a agregar varios renglones. Con esto ya tenemos los datos. Aquí podemos apreciar los 10 primeros valores. Entonces ya tenemos los valores que vamos a utilizar. En este caso, los valores de la Y son las etiquetas de los valores en X. Estos van a formar una línea recta. Recordemos que este video tiene como fundamento esta página web, que es de learnpytorch.io de MRDeburg. Yo recomiendo que le des un vistazo. Voy a dejar el enlace en la descripción del video. Este tipo tiene también un canal de YouTube, me parece, y comparte todo en GitHub. Eh, si tienes posibilidad, te recomiendo mucho que lo veas. Entonces, continuemos con el modelo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle primer modelo PyTorch. Bien, entonces, ahora, una cosa importante en este punto es separar los datos. Antes de construir el modelo, se tienen que separar los datos. Se separan en datos de entrenamiento y en datos de prueba, o sea, en datos para training y para test.
En ocasiones también se suelen usar datos para validación, pero depende del modelo que se va a utilizar. Este es un paso muy importante siempre que se inicie el proyecto de Machine Learning. Y cada tipo de separación de datos tiene un propósito. Me parece que vamos a ver aquí la página. Estamos aquí. Ya. Entonces, aquí, como puedes observar, eh, por lo general la división es de un 60 a un 80% para training, de un 10-20% para validación, si es que hay, porque no se suele usar en ocasiones, depende del modelo que se usa, y también del 10 al 20% para testing. Entonces, training, el set de training es el set de datos con el que va a entrenar el modelo. El de validación, cuando se usa para afinar, para ajustar algunos parámetros. Y finalmente el para test es en donde vamos a hacer la evaluación y vamos a ver los valores predichos del modelo para observar qué tan bien o qué tan mal está aprendiendo el modelo. Entonces vamos a seguir con la separación. Entonces vamos a poner separando, separando datos, ¿no? Entonces podemos decir que vamos a hacer una separación train split. Aquí estamos diciendo que el 80% de datos va a ser para training. Entonces vamos a hacer x train y train igual a los datos que vamos a utilizar. Ahora pongamos los datos para test. Ahora vamos a observar el tamaño y la forma de estos set de datos. Vamos a hacer print, que nos imprima. Bueno, aquí me falló un salto de renglón, pero no importa. Podemos observar que la forma de los datos de entrenamiento es de 40 datos y de los datos de test son de 10. Entonces 40 más 10 son 50, que son los datos que hemos configurado previamente. Aquí ya hemos separado los datos, ya tenemos nuestro set de datos de entrenamiento con sus etiquetas y los datos de test con sus etiquetas. Entonces, el modelo va a aprender a encontrar la relación entre las entradas X y las salidas de Y. Entonces, para evaluar el aprendizaje se utilizarán los datos test. Ahora que tenemos los datos, vamos a visualizar estos datos. Vamos a crear una función que nos permita hacer esta visualización. Bien, entonces se puede observar con esta función que nos muestra cómo se organizan los valores, la línea recta que forma nuestro set de datos y cómo se ha separado. Tenemos los datos de training y esos últimos son los de test, como lo hemos configurado. Entonces, ya que tenemos nuestros datos y los hemos separado, ahora construiremos el modelo de aprendizaje. Vamos a crear un modelo de regresión lineal usando el módulo torch.nn. En esta etapa vamos a utilizar Python como
para crear clases. Entonces, para la creación de clases, si tienes dudas con esto, te recomiendo que des un vistazo a esta página, Real Python de Python Oriented Programming. Voy a dejar el enlace en la descripción del video. Si tienes tiempo, dale un vistazo. Yo creo que vale la pena. Vamos a generar una clase donde se muestre nuestro modelo. Para la construcción de modelos con PyTorch se puede decir que básicamente hay cuatro módulos esenciales: TorchNN, Torch.optim, Torch Utils Data, Dataset y Torch Utils Data.dataloader. Yo creo que aquí lo podemos ver más claramente, donde tenemos validación, ya estamos, vimos el modelo, aquí está el modelo. Entonces, básicamente tenemos estos como módulos para generar modelos. TorchNN básicamente contiene todos los bloques para construir los modelos, es como los bloques más grandes para relacionados a redes neuronales. Luego tenemos una subclase que es Module, que es como una clase base para generar redes neuronales y aporta otros bloques para, para la construcción. Este módulo requiere que simplemente un método llamado forward, que es como lo que va a hacer que vaya avanzando en las capas del modelo de redes neuronales. Tenemos entonces nn.parameter. Este contiene los parámetros como el peso o el sesgo, y estos suelen introducirse como atributos dentro del módulo. Si configuramos requiresGrad como true, esto va a habilitar que estos parámetros se actualicen siguiendo el gradient descent. Luego torch.optim contiene varios algoritmos para la optimización, los cuales van a guiar a los parámetros establecidos en parameter en cómo van a cambiar para mejorar el gradient descent y así va a ir reduciendo las pérdidas. Vamos a seguir con la definición de la clase para el modelo de regresión lineal. Ahora vamos a revisar los parámetros del modelo con el siguiente código. Ya hemos configurado el modelo. Ahora, aquí vamos a observar los parámetros de nuestro modelo. Como podemos ver, tenemos dos parámetros que serían como el peso y el sesgo, y estos han sido colocados aleatoriamente como se ha configurado en la parte del modelo con el torch.random, ¿vale? Luego aquí usamos un seed para definir que los valores pseudo-aleatorios asignados sean siempre los mismos y de esta forma mejorar la reproducibilidad al ejecutar el código varias veces. Con estos parámetros iniciales que tiene nuestro modelo no se realizará una buena predicción, no está entrenado. Se busca que estos valores se vayan actualizando para mejorar la capacidad de predicción de este modelo. Ahora vamos a ver cómo se pueden hacer unas predicciones al utilizar una función que es torch.inferenceModel. Para hacer una predicción de la respuesta del modelo, tenemos que utilizar los datos que separamos para prueba, es decir, los datos de test, el dataset test. Estos datos se pasarán por el modelo y veremos qué resulta. Bien, ahora vemos que usamos with para usar modo inferencia, with Torch Inference Mode, como esto es conocido como Context Manager. Esta herramienta es interesante ya que permite hacer procesos más ágiles.
Torch.inference mode, Torch.inference mode desactiva varias cosas, como el seguimiento del gradiente que se necesita para el entrenamiento. Y esto hace que sea más rápido el proceso. Entonces, viendo las predicciones, vemos que tenemos 10 muestras para testing, las que separamos. Se hicieron 10 predicciones y esos son los valores que ha predicho el modelo eh, sin haberse entrenado. Obtenemos entonces una predicción para cada muestra de prueba. Esto es por los datos que estamos usando. A cada valor de X corresponde uno de Y, pero podría haber 100 valores de X que corresponden a un valor de Y o que correspondan a más valores de Y. Vamos a visualizar entonces cómo se ven estas predicciones. Vamos a usar la función que hemos creado. Predictions. Como se puede observar, los datos que se han predicho están muy alejados de los que queríamos. Entonces esto es normal, ya que el modelo no se ha entrenado aún. Ni siquiera ha visto los datos de entrenamiento. Simplemente se pasaron los datos de prueba a través del modelo que tiene los parámetros iniciales que fueron colocados aleatoriamente. Ahora vamos a entrenar el modelo. En este punto podemos plantear dos tipos de aprendizaje. Uno es el supervisado y el otro es el no supervisado. Conocemos los valores reales de nuestros datos que forman la línea recta, porque tenemos el valor de la pendiente y el valor del cruce con el eje vertical. Estos son los valores que deseamos que el modelo logre aprender, por lo que podríamos usar un lenguaje de aprendizaje supervisado donde podamos introducir los valores deseados y así el modelo se entrene y los reproduzca. Sin embargo, ahora optaremos por continuar mediante aprendizaje no supervisado. No le daremos los datos de las salidas para ver un caso en donde no contemos con esta información. Para hacer que el modelo pueda aprender, que actualice sus parámetros internos, es necesario introducirle dos funciones más al modelo. La función de pérdidas, el loss function, y un optimizador. Aquí tenemos parámetros, modelo, checking contents. Hicimos predicciones, vimos que salieron muy mal. Y ahora para entrenar tenemos la función de pérdidas y el optimizador. La función de pérdidas va a medir el error de las predicciones que realice el modelo. Mientras más pequeño sea este valor, mejor. Entonces PyTorch cuenta con varias funciones de pérdidas preconstruidas en torch.nn, como el mean absolute error, el mean squared error, cross entropy y otros. En este caso usaremos como función de pérdidas el mean absolute error, que es el MAN. Por otro lado, el optimizador tiene la función de decirle al modelo cómo ir actualizando los parámetros para reducir las pérdidas. Las funciones de optimización se tienen en torch.optim, en donde podemos encontrar varias como Stochastic Gradient Descent o ADAM, los cuales son los más utilizados. Aquí usaremos el SGD. Dependiendo del problema se definen ambos, tanto el optimizador como la función de pérdidas. La función de pérdidas de mean absolute error mide la diferencia absoluta entre dos puntos, entre las predicciones y las etiquetas, y luego toma la media de todos los ejemplos. Creo que aquí hay un ejemplo más claro de cómo se observa este error. Luego, para configurar el optimizador, tenemos torch.optim.sgd para este tipo de optimizador. Dentro tenemos dos valores, params y el LR, que es el learning rate. Params son los parámetros del modelo objetivo que desea optimizar, por ejemplo los pesos o los valores del sesgo que establecimos aleatoriamente antes. LR es el learning rate, es la tasa de aprendizaje a la que se desea que el optimizador actualice los parámetros. Un valor mayor significa que el optimizador intentará actualizaciones muy grandes, lo cual puede llegar a un punto en el que sea demasiado grande y esto no sea beneficioso. Y valores muy pequeños significa que el optimizador intentará aprender más despacio y esto puede tomar demasiado tiempo para el aprendizaje. Esta tasa de aprendizaje se considera como un hiperparámetro. Los hiperparámetros son valores que el que configura el modelo, como el ingeniero de aprendizaje o quien esté manejando y configurando este modelo, puede estar modificándolo y estableciéndolo. Un valor inicial común para esta tasa de aprendizaje puede ser
.01, .001 y así. Y estos también se pueden ir ajustando con el tiempo. Ahora tenemos que crear dos bucles. Bien, ya hemos creado la función de pérdidas. Esta L1loss representa a las pérdidas que queremos configurar, el mean absolute error. Y aquí en el optimizador hemos utilizado el optimizador SGD con los parámetros de nuestro modelo que se van a actualizar y el learning rate. Ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que crear dos diferentes bucles. Uno para entrenar y otro para evaluación. Bien, ya hemos escrito el modelo, hemos puesto un manual seed para poder tener reproducibilidad, configuramos el número de épocas, que son los números de ciclos que va a tomar el entrenamiento, en este caso vamos a poner 10. Vamos a crear unas listas de pérdidas que estén vacías. Aquí vamos a realizar el seguimiento de los valores. En este bucle tendremos dos partes, la parte de entrenamiento y la parte de testing. Entonces, en el primero ponemos el modelo en modo entrenamiento. Aquí va a entender el algoritmo que va a estar aprendiendo el modelo. Y luego vamos a pasar los datos de entrenamiento a través del modelo mediante la función forward con esta parte, con los datos de train en el modelo. Luego se van a calcular las pérdidas con la función de pérdidas que hemos definido, usando los valores predichos y las etiquetas predichas y las etiquetas de entrenamiento. Este Optimizer Zero Grad nos sirve para establecer en cero los valores del optimizador para comenzar el proceso. En cada época van a, van a acumularse, entonces para cada que comience tiene que estar en cero. Los backward realiza el backpropagation en la función de pérdidas y va a calcular el gradiente de pérdidas con respecto a cada parámetro del modelo a actualizar. Luego el optimizer.step va a actualizar los parámetros que tienen el request graph con respecto a las pérdidas para mejorarlo. Digamos que aquí también se realiza el gradient descent y va a ir actualizando los valores del modelo. En esta otra etapa se van a realizar las predicciones, entonces tenemos que poner el modelo en modo evaluación con model.eval. Volvemos a usar el modo inferencia para que el modelo ya no aprenda, ya no queremos modificar los parámetros. Pasamos los datos de prueba, calculamos las pérdidas y con esta parte vamos observando los datos. Vamos a ejecutarlo a ver si no hay algún detalle a corregir. Se supone que debe hacerlo 10 veces. Bien, bien, bien. Aquí ya he entrenado el modelo. Como vemos, observamos solamente dos valores porque esto hace que se observe cada 10 épocas. Entonces solo tenemos una, porque fueron 10 épocas las que usamos. Entonces pues el error es bastante elevado. Vamos a ponerle unas 50 50 épocas. A ver qué sale. Bien, como podemos observar, los errores van reduciéndose, lo cual es una buena señal. Vamos a observar las pérdidas de este entrenamiento. Graficar pérdidas. Tenemos nuestra función para graficar las pérdidas de nuestro modelo. He cambiado aquí, bueno, he puesto aquí 50 épocas. Me faltaba poner las pérdidas del test loss values en este contador. Y ahora, graficando
las pérdidas, observamos que pues ambas curvas, las de entrenamiento y las de test, como que quieren converger. Vemos que el error sí se va reduciendo, con 50 ciclos tal vez es muy poco, pero el objetivo siempre es que estas dos curvas converjan, vayan siempre acercándose. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a ver los parámetros que nuestro modelo aprendió. Vamos a... Entonces, nuestros valores originales, que es bueno, le hemos puesto weight, pero es la pendiente de la recta, y el valor B, que aquí es bias, lo habíamos configurado como 0.7 y 1. Y nuestro modelo ha predicho que para el primer valor es 0.53 y para el segundo 0.6, lo cual pues es bastante alejado de lo que queríamos predecir. Pero bueno, repito, si ponemos más épocas, probablemente obtengamos un valor más aproximado. Vamos a ponerle 100 épocas. Vamos a... 100 épocas. Graficamos esto y vemos cómo las gráficas convergen aún más. Y ahora ha predicho que el primer valor es 0.69, lo cual se aproxima más al 0.7. Y el segundo valor 1.0098, lo cual está mucho más cerca del valor que queremos. Esto nos dice que con más épocas el modelo aprendió de una mejor manera los valores de los valores que habíamos establecido y que queríamos que aprendiera. Ahora vamos a hacer predicciones con el modelo. Una vez que hemos entrenado el modelo, vamos a querer hacer predicciones con él. Entonces hay que establecer el modelo en modo evaluación, model.eval, y luego vamos a utilizar el modo inferencia. Es decir, usamos el with que hemos estado usando a lo largo de este código. Vamos a comenzar con colocar el modelo en modo evaluación, model.eval. Entonces ya tenemos las predicciones, ahora vamos a visualizar graficándolas. Vamos a utilizar eh, plot, plot, predictions, predictions igual a preds. Entonces, como se observa, las predicciones ya están muy cerca de los valores esperados, lo cual nos dice que es capaz de predecir con una alta precisión los valores que esperábamos. Una vez que tenemos el modelo entrenado, resultará útil tenerlo guardado para usarlo después. Entonces, para este fin, ahora tenemos que aprender cómo guardar el modelo y cómo cargarlo cuando querramos utilizarlo. Me parece que hay unas tres. Vamos a revisar la página de consulta. Vamos a ver. Saving. Ok. Tenemos la opción torch.save, torch.load, torch.modulo load state dict. Vale. Entonces, me parece que si solo vamos a usar el modelo para realizar predicciones, se puede usar el modelo .save. Si buscamos seguir haciendo entrenamientos con el modelo, es mejor usar este que es state-dict. De hecho, creo que esta es la que recomienda más el manual de uso de Torch, de PyTorch. Entonces, en esta opción se genera un diccionario de los parámetros del modelo. Entonces, tendremos que se guardan los parámetros y cuando querramos cargarlo, tendremos que configurar el modelo y luego cargar los datos. Eso lo veremos en un momento. Vale, vamos al código.
Para guardar el modelo vamos a usar from pathlib. Bien, entonces hemos creado el directorio donde se va a guardar el modelo. Luego hemos eh, establecido el directorio, ¿cómo se va a llamar? Esto es muy importante. Debe guardar como .pth o como .pt. Y finalmente se guarda usando el modo stateDict. De esta forma se van a guardar los parámetros entrenados. Ahora, para cargar el modelo, como dije antes, es necesario cargar, por una parte, tendremos que poner el modelo que ya creamos y por otra, cargar los parámetros guardados con stateDict. Pese a que es más sencillo guardar todo el modelo, la documentación de PyTorch recomienda no, hacer, no hacerlo de esta forma con simplemente el punto .save. Recomienda hacerlo con stateDict, ya que si se usa el primer modo podría haber fallos al querer usarse en proyectos distintos, en ordenadores distintos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner model load. Bien, con esto observamos que cargamos el modelo, le cargamos los parámetros guardados y si los queremos observar, vemos que efectivamente se han guardado nuestros parámetros en este nuevo modelo. Ahora, si queremos hacer predicciones con el modelo cargado, a ver, pre- entonces si hacemos predicciones con el modelo cargado, vemos que las predicciones que salen con este modelo son iguales a las que teníamos anteriormente con el modelo antes de guardarlo y cargarlo posteriormente. Con esto terminamos este tutorial de cómo crear un primer modelo en PyTorch. Yo espero que esto les sirva para comprender aspectos básicos del uso de PyTorch para Deep Learning. Todo este enlace del código lo voy a dejar en la descripción del video. También voy a dejar las páginas de referencia. Eh, no se olviden de darle un vistazo a toda esta bibliografía. Yo creo que vale la pena y podrán encontrar muchísima más información al respecto. Finalmente, no se olviden de dar su like, suscribirse al canal y comentar todas las dudas que tengan. Chao.